¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Qué tal? Esta lluvia vino a refrescar. Ya que veníamos, las bugambilias estaban más violetas que nunca. Qué rica lluvia. Bueno, pues estamos aquí para comenzar nuestra clase número 13, que es Proverbios. Pero permítanme orar, vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias por este tiempo en que nos permites estar aquí, abrir tu palabra, tu consejo, tu revelación y ser expuestos a ella. Y pedimos, Padre, que vaya más allá de simple entendimiento y conocimiento, sino que realmente nuestra fe sea nutrida, fortalecida y que nuestra vida siga en base a esa fe que ha sido informada por tu palabra. Gracias. Dame claridad, Padre. Ayuda a los escuchas a escuchar, a tomar y a creer y a vivir. Te damos gracias por lo que has hecho, por redimirnos a través de tu Hijo Jesucristo. Dice en su nombre que oramos. Amén. Bueno, hermanos, ¿sí bien? ¿Sí? Lo digo es medio agudito. Entonces estamos en Proverbios. ¿Cuál fue la clase del domingo anterior, recuerdan? Salmos. Y ahora estamos en Proverbios. ¿Puedes poner la primera parte? Entonces, el panorama del Antiguo Testamento, clase 13, la sabiduría del Rey de Dios, los proverbios. Proverbios, ¿qué es un proverbio? Alguien aquí, que no sea el pastor o la esposa del pastor, por favor. A ver, que se escuche fuerte. ¿Un proverbio qué es? Es un dicho, ¿no? Es algo que trae sabiduría, ¿no? ¿Se acuerdan de algún proverbio popular de nuestro país? Ándale, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué significa eso de camarón que se duerme se lo lleva la corriente? Pues que si no te pones trucha te puedes perder de algo, ¿no? Te puedes quedar atrás. Si no te paras temprano, tal vez te puedes perder de algo. ¿Algún otro proverbio por ahí que se sepan? De tal palo, tal astilla. ¿Y qué significa eso? Como es el papá, es el hijo. Ándale, como es el papá, puede ser el hijo. A menos, ¿ya?, que algo sobrenatural pase y esa astilla sea transformada y obtenga una naturaleza distinta a la del padre, ¿verdad? Pero sí, tenemos como dinero ahorrado 2 veces ganado. Si madrugas y no te trasnochas, serás sano, rico y sabio. A Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Cuesta más caro el caldo que las albóndigas. A darle que es mole de olla, ¿no? Botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés, ¿no? Proverbios. Los escuchamos toda nuestra vida, en la escuela, crecemos oyendo estos proverbios. Refranes cortos y concisos que tienen la intención de ayudarnos a vivir mejor. ¿Te has puesto a pensar qué es el propósito de esos proverbios? Bueno, ¿cuál es ¿en qué se parecen estos refranes, estos proverbios que dije ahorita? Porque ninguno de ellos está en la Biblia, ¿no? Hay algunos que pensamos que sí, ¿no? Y como dice en la Biblia, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Pero eso no está en la Biblia, ¿no? Es verdad, sí, ¿no? Hay que pedir a Dios y hay que esforzarnos, ¿verdad? Pero no está en la Biblia eso. Entonces, hoy vamos a considerar estos proverbios que encontramos en este libro. Algunos de estos proverbios están como arreglados temáticamente, ves ciertos temas, ¿no? Y algunos son totalmente distintos a esos temas.
Entonces, pero lo más importante de todo esto, estamos hablando de proverbios, cosas que te pueden ayudar, ¿no?, para la vida diaria, pero lo más importante de esto es que estos proverbios, esta sabiduría, nos muestran o nos apuntan hacia el Señor Jesucristo. Es lo más importante, ¿no? Nos dirigen a la verdad, sabiduría que se encuentra solamente en Él. La sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿te sabes algunos versículos, proverbios, que te han impactado o te han ayudado en tu vida? A ver, allá atrás la señora Star. Eso que dice, instruye al niño en el camino y cuando está grande no se apartará. Ok, muy bien. Instruye al niño en sus caminos y de grande no se apartará. En sus caminos, los caminos. ¿Alguien más? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Alguien más? ¿No? No entres en la senda de los impíos, evítalo, no me acuerdo. Sí. Capítulo 4. Uh-huh. Sí, capítulo 4. No andes en la senda, ¿no?, de los injustos, hijo mío, ¿no? Bueno, pues esos son algunos, y hay muchos más, hay bastantes proverbios en este libro, pero vamos a ver un poco de contexto. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Bueno, espérame, a ver, ¿puedo regresar? O sea, algunas cosas que vamos a ver en los proverbios, el contexto, los temas, qué son los proverbios, cómo se interpretan los proverbios, 4 temas de la sabiduría, vamos a encontrar ahí, y dónde está Cristo en los proverbios. Ahora sí, entonces vamos a comenzar con contexto. Bien, entonces el contexto histórico. La mayor parte de estos proverbios fueron escritos por Salomón. Y si te acuerdas, Salomón fue este hombre que Dios le decidió dar sabiduría y riquezas. Y ahora te vamos tal vez a pensar en ciertas personas que, wow, ¿no?, que tienen una sabiduría para ciertas áreas, ¿no?, en ciencias, ¿no?, para hacer estos cohetes que ahora pueden aterrizar, ¿no?, y no se desperdician nada. Y dices, wow, este cuate está adelantado en su tiempo. Pero Salomón era el hombre más sabio, en que no iba a haber otro como él, ¿no? Y él escribió estos proverbios. Él viajó y escribe la mayoría de estos proverbios. Pero lo que vamos a estar viendo tiene poco que ver con él, ¿no? Pero algo que podemos observar es que Salomón empieza a escribir estos proverbios en los primeros 9 capítulos como si le estuviera escribiendo hacia su hijo, ¿no? Hijo mío. O sea, aquí vemos la imagen de un padre que ha caminado muchos años sobre esta tierra, ha visto cosas, ha acumulado sabiduría, y ahora se voltea y a este hombre joven, o a este joven, quiere transmitir esta sabiduría, ¿no? Y nos podemos relacionar con eso. Si eres padre, cuando tienes a tu hijo y quieres que él evite, ¿no?, esos tropezones y caídas, ¿verdad? Y decimos, hijo, hija, quiero transmitir esto para ti, quiero que te vaya bien en la vida. Y es más o menos lo que vemos en esos primeros capítulos a Salomón, que se dirige a su hijo. Y es como si él quisiera que este hijo, pues, estuviera listo y se volviera un hombre, ¿no? Y jovencitos, niños, esta vida, ¿no?, ese tiempo que estás en casa de tus padres, ¿no?, esos consejos, esa disciplina, aunque a veces no les gusta, el propósito es prepararlos para que sean hombres maduros, sabios, mujeres maduras, sabias, que puedan caminar en esta vida de una manera sabia que refleje el reino de Dios, ¿no?, y que puedan tener unas relaciones
buenas, ¿no? En la cual ustedes sean de bendición y asimismo otros hacia ustedes. Ese es el propósito, ¿no? Un día van a dejar su casa, van a dejar a su papá y a su mamá y van a empezar su propia vida, ¿no? Entonces recuerden eso, ese propósito. Entonces, contexto histórico redentor. ¿Entienden este contexto histórico redentor? ¿De qué habla? Pues, o sea, cómo esta historia o este libro añade hacia el contexto de la redención, del Mesías que vendría, ¿no? Me gusta ir siempre a Génesis, porque en Génesis todo está bien, de repente todo va terriblemente mal y comienza la historia redentiva, ¿verdad? Y nos dice nada más que vendrá un varón por medio de la mujer y aplastará el cráneo de la serpiente, ¿no? Y si nos quedamos ahí no sabemos más, pero la historia redentiva, el contexto histórico redentivo empieza a avanzar, ¿no? Después sabemos que capítulo 11 al final se nos introduce un personaje que es Abraham y empieza la historia de Abraham, pero ahí empezamos a entender más acerca del Mesías, que sería un hijo de Abraham, ¿verdad? Las promesas que se le dan a Abraham tienen su cumplimiento en el Mesías, en Jesucristo, ¿no? Por medio de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y empieza a avanzar este contexto histórico redentivo, empieza a avanzar. Bueno, Proverbios nos añade algo a este contexto histórico redentor. Realmente no, ¿verdad? Realmente no. Pero lo que sí podemos ver es la sabiduría que un rey necesita para gobernar al pueblo de Dios, ¿verdad? Recuerden, los jueces, no había rey en Israel. Y cada quien hacía como bien le parecía. ¿Y que un rey cambia todo eso? Bueno, sí. Recuerden que cuando un rey se apegaba a la palabra de Dios, al consejo de Dios, tomaba decisiones en base a esa sabiduría. Y Dios bendecía y protegía a su pueblo. Y cuando no, pues Dios traía a otros pueblos y disciplinaba a su pueblo Israel, ¿verdad? Entonces, como era el rey, generalmente es como le iba a ir a la nación. Y por eso vemos que el rey tenía que tener una copia de la palabra de Dios, estudiarla, que su corazón fuera permeado, su mente, para que cuando las situaciones del reino, de la vida, vinieran a su vida, él pudiera reaccionar, ¿no?, en base a la sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría de un rey es la sabiduría que un rey necesita para gobernar al pueblo de Dios. Y esto señala a Cristo, el gran rey, poseedor de la máxima sabiduría y que gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. Y esto, cuando estaba leyendo esto de Proverbios, sabes muchas situaciones en cómo debes de reaccionar o las cosas que debes de evitar, ¿verdad? Como decía Pastor David, no andes en la senda de los injustos, ¿verdad? Y ves todas estas imágenes, estas situaciones, ¿no? Y eso me hizo pensar en, wow, o sea, lo que vivimos en nuestra vida, lo que está pasando en el mundo, no es de acuerdo al consejo de Dios, ¿verdad? Mucho de ello. ¿Cómo sería el reino de Dios sin la caída? ¿Cómo serían las relaciones? ¿Cómo sería tu relación con tus padres, después con tu pareja, tu relación con Dios? Todo. Negocios, ¿no? Intercambio, trueque, como no sé cómo se iba a manifestar ese aspecto, ¿no? O tal vez nada más de los arbolitos, ¿no? Pero ¿cómo hubiera sido eso? Pues eso, Proverbios más o menos nos apunta a eso, ¿no? Obviamente entendemos por la Biblia que tenemos un problema mayor, y el problema es interno, el corazón, ¿no? Está manchado de pecado y por eso reaccionamos como reaccionamos. Deseamos cosas y cuando no las obtenemos nos enojamos y declaramos guerra, ¿verdad?
Y eso es el pecado, ¿no? Pero bueno, entonces, esto significa que una vez que comprendamos cómo interpretar estos proverbios, ¿no? Porque hay cositas que pues, no podemos entender claramente, ¿no? No es como otros tipos de literatura, ¿no? En general podemos entenderlo muy bien, como esto de a camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, pues podemos entenderlo, ¿verdad? Pero tal vez para personas de otro país necesitarían un poco de interpretación. ¿Cómo que camarón? A mí me gusta comer camarones. ¿Qué quieres decir con que también me gusta dormir, ¿no? Entonces tal vez necesita algo de interpretación. Igual en esto, ¿no? La mayoría podemos entenderlo claramente, algunos necesitamos interpretación para poder aplicarlo, ¿no? ¿Cómo puedes aplicar algo que no puedes entender? Entonces una vez que podemos aplicar proverbios a nuestra vida, es una de las razones por la cual los proverbios son tan amados por los cristianos de hoy, ¿no? Entonces, bosquejo. ¿Cuál es el tema general de este libro? No, si tú te metes ahí vas a ver muchos pequeños proverbios, proverbio tras proverbio tras proverbio, y te vas a quedar como, ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el punto de este libro? El tema general de proverbios, bueno, hay muchos temas. El temor del Señor, como dijo la hermana Shelley, citó ese proverbio, el temor del Señor, el poder de la lengua, cómo es una mujer piadosa, qué significa verdaderamente vivir la vida, cómo obtener sabiduría, recibir instrucción, la soberanía de Dios, la honestidad, el matrimonio, el sexo, el trabajo, la economía, la generosidad, la amistad, y así hay muchos temas. Pero por encima de todos estos temas está el tema central de la sabiduría. Dos declaraciones pueden servir como tema para todo el libro. ¿Puedes darle a la siguiente? La sabiduría es temer al Señor, ser enseñables y tener la capacidad de vivir piadosamente. Y eso, la fuente, los medios y el objetivo de la sabiduría es siempre el Señor, siempre Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, ¿pero qué significa esto de temer al Señor? Ser enseñables, tener la capacidad de vivir piadosamente. O temer al Señor es vivir la vida en relación a quien realmente es Él, ¿no? A veces yo pensaba que temer al Señor era así como, híjole, me da miedo, ¿no? Especialmente si vas allá a Apocalipsis 4, esta imagen de Dios. Si usas tu imaginación, es una imagen que da miedo. El pueblo de Israel, cuando estuvo en esa montaña, en el Sinaí, a los pies de esa montaña, y vieron eso, se murieron de miedo. Y no estaban viendo directamente la persona de Dios. Veían nubes, truenos, fuego, terrible. Y a veces yo pensaba, pues, temer a Dios, al Señor, tiene que ver con eso. Pero sí, no. Es vivir la vida en relación a quien realmente es Él, ¿no? Me viene ahorita a la mente esta parte de la Biblia que dice que no, ¿cómo dice? No, se me fue. No usarás el nombre del Señor en vano, ¿no? Y a veces entendemos eso, es de que usar el nombre del Señor Jesús en situaciones que nada tiene que ver, o peor aún, en como tipo grosería o algo así. Aunque eso es malo, realmente algunos piensan que no se trata de eso. Se trata de que si tú ahora te identificas con Cristo, ¿no? El nombre de Jesús está sobre ti, te haces llamar cristiano, ¿no? Pequeño Cristo, y no vives de acuerdo a las enseñanzas y mandatos del Señor Jesús, estás tomando el nombre del Señor en vano, ¿no? Entonces, temer al Señor significa vivir la vida en relación a quien realmente es Él, ¿no? Lo que vemos cuando ves la vida del Señor Jesús, Él servía, Él amaba, ¿verdad?
El Señor Jesús servía y amaba. Él dijo, yo no vine a servir. ¿Qué vino a hacer? A servir. ¿A qué punto? Hasta el punto del mayor servicio, el mayor sacrificio, dar su vida en rescate por otros. Imagínate que se levanta un discípulo, ¿no? Y dice, ok, yo soy discípulo de Jesús, sírvanme por favor, ¿no? Den su vida por mí. Es totalmente distinto a la enseñanza del Señor Jesús. Temer al Señor es vivir la vida en relación a quien realmente es Él. Ser enseñables. La sabiduría no trata solo de lo que ya sabes, ¿no? Y créeme, si te vas a un seminario o una escuela bíblica, vas a empezar a obtener conocimiento. O tal vez no tienes que ir allá, en tu casa, internet, libros, comentarios. Tu cabeza empieza a hacerse grande. Y de acuerdo a lo que dice Pablo, eso es peligroso. Porque cuando piensas que sabes mucho, ¿no? El orgullo está ahí, ¿no? Vas a empezar a ver a las personas de una forma distinta, como ustedes no saben, ¿no? Cada oportunidad que veas, vas a tratar de hacerle ver a los demás que tú sabes, ¿no? Vas a hacer preguntas nada más para que vas a hacer preguntas con el objetivo de que tú puedas decir la respuesta. ¿Y cuál es el propósito de eso? Véanme. Orgullo, ¿no? Entonces, ser enseñables. La sabiduría no trata solo de lo que ya sabes, también consiste en tu humildad para seguir aprendiendo. Las personas más humildes son las que aprenden más, están abiertas, pueden aprender de cualquier situación, de cualquier persona. El que piensa que lo sabe todo está cerrado, ¿no? Cada enseñanza la puede ver como una crítica, ¿no? Como un ataque hacia su propio conocimiento, como, yo debía haber sabido eso, yo debía haber respondido, ¿no? Entonces, ser enseñables tiene que ver con todo eso. Tener la capacidad de vivir piadosamente. La sabiduría es conocimiento en acción. Sí, y por eso dicen que es peligroso estar sentado ante la exposición de la palabra de Dios sin tú tomarlo, meditar en ello y cambiar tu curso, tus decisiones, tu vida. Es peligroso. Entonces el propósito de estar escuchando, leyendo, no nada más es leer, no nada más es venir, cumplir con estas cosas religiosas que tenemos que hacer, porque después de todo soy cristiano. No, tiene que ver con transformación. Tu mente, tu corazón, todo tu ser sea transformado de forma que ames a Dios y ames al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿de dónde proviene esta sabiduría? Bueno, es de Dios. Él es la fuente de la sabiduría. Dios también es el medio por los cuales alguien obtiene sabiduría. Toda sabiduría proviene de Dios, es un regalo. Y tú ves hombres que acumulan sabiduría, pero que no viven para Dios. Tal vez en otros países que no hay cristianismo, tú ves cierto tipo de sabiduría en las formas como viven, como plantan, ¿no? O sea, yo voy a la montaña y me asombro de cómo personas que no tienen internet, bueno, ahorita ya tienen, ¿va? Pero que sus abuelos acumularon tanta sabiduría, algunos de cuándo plantar en base a las fases de la luna, cuándo podar en base a eso mismo. Y tú dices, wow, ¿de dónde viene esto? Pues es la sabiduría que Dios da al hombre. Obviamente algunos están en un estado caído, pero aún ahí podemos observar eso. Sabiduría. Entonces toda sabiduría proviene de Dios, es como un regalo. Y el objetivo de la sabiduría no es decir, mírenme, soy sabio. No, ese no es el propósito. El gran valor de adquirir sabiduría es conocer mejor a Dios. Entonces recuerdo haber platicado con un amigo y a mí no me preocupaba mucho qué comer antes, ¿no? Cuando vivía en Estados Unidos,
Pues me acuerdo que me gustaba, cuando vivía en México, me gustaba la pizza, pero era la cara, no tenía dinero. Llegando a Estados Unidos tenía dinero y ¿qué hacía? Comer pura pizza, ¿no? Hamburguesas y todo eso hasta que me cansó, ¿no? Pero realmente no puse mucho atención a ese aspecto. Tenía las posibilidades de probar cosas deliciosas, sin embargo nunca lo hice, ¿no? Pero después, platicando con un amigo, hablamos de toda esta onda, toda esta sabiduría que el hombre manifiesta en cuando cocina. Cuando hablo de hombre, hablo de mujeres, etcétera, ¿no? Hombres y mujeres, más bien, no etcétera. Hombres y mujeres. ¿Verdad? Y o sea, hay canales en YouTube de cosas increíbles, ¿no? Texturas, sabores, fragancias, ¿no? Cómo usar algo más para darle sabor a esto, ¿no? Humo, ¿no? Distintas maderas, ¿no? De manzano, etcétera, que al final acabas comiendo algo delicioso, ¿no? Y todo eso, ¿no? Hablando de comida, eso, hablando de la música, los instrumentos, ¿a quién se le ocurrió hacer un violín, ¿no? Y todo esto, pues es increíble, ¿no? Y el propósito de todo eso no es que te quedes ahí adorando al cacho de madera o al trozo de carne, no, es que lo disfrutes con todos tus sentidos, visual, tu nariz, ¿no? Tu boca, la textura, sabores, y al final digas, wow, oh Dios, tú eres sabio, tú creaste estas cosas y nos diste la habilidad de también arreglar, ¿no? Cocinar o tocar o construir, ¿no? El punto es que al recibir este don, esta sabiduría y estas cosas, eso te lleve a adorarlo a Él, el Dios sabio, el Dios poderoso. Es conocer mejor a Dios. Es el propósito de la sabiduría. El libro de Proverbios puede dividirse en 3 secciones principales, ¿no? Entonces tienes todos los Proverbios, ¿no? 31 capítulos, puedes dividirlo en 3 secciones principales. Hay un bosquejo ahí, si traes tus notas en la parte final, ahí vas a ver el bosquejo. ¿Cómo puedes ver? Los primeros 9 capítulos son escritos por Salomón, con el propósito de aconsejar a un hombre joven. Esa es la primera sección. Luego, la sección intermedia son otros proverbios de Salomón. Y finalmente, los últimos 2 capítulos son proverbios de 2 hombres, Agur y Lemuel, ¿no? Y algunos dicen que esa última sección no fue escrita por Salomón, ¿no? Pero lo interesante de esto es que tú puedes empezar a leerlo, puedes agarrar cada día leer un capítulo, ¿no? Y en un mes te lo echas, ¿no? Obviamente si quieres saborear, ¿no? Y ver más, pues te puedes tomar tu tiempo y volverlo a leer, ¿no? Entonces durante esta clase vamos a ver el género de proverbios, qué son los proverbios, cómo podemos interpretarlos, y luego pasaremos más sistemáticamente por el libro, mientras consideramos varios aspectos de vivir sabiamente que aparecen aquí. Así que primero, a ver Juan, cámbiale por favor. ¿Qué son los proverbios? Los proverbios son inspirados por Dios. Pero en lugar de enseñar normas absolutas que gobiernan el universo, ¿cuál sería eso? A veces tomamos como ese texto de enseña al joven en mis caminos, ¿verdad? Y nunca se apartará cuando crezca, dice. ¿Esa es una norma absoluta? ¿Has oído de tal vez niños que crecieron en hogares cristianos, fueron toda su juventud a la iglesia, fueron a cursos de veranos bíblicos, ¿no? Con los jóvenes? Y es triste, pero a veces esos jóvenes después, cuando crecen, se apartan totalmente de Dios. Entonces, un proverbio no es una verdad absoluta, ¿no? Que se va a cumplir, sino te habla de que generalmente qué es lo que pasa, ¿no? O sea, generalmente, si te portas bien, ¿no? Si no le dices cosas feas a las personas en la calle, ¿no? Si no robas, generalmente no te vas a meter en problemas, ¿verdad? Generalmente.
No es decir, no te vas a meter nunca en problemas. Si cumples estas cosas, te va a ir bien en la vida. No, sabemos que no es así. Que hay personas que no hacen esas cosas y acaban en la cárcel o acaban en situaciones malas, ¿no? Entonces, a eso se refiere el autor de este libro con eso, ¿no? Dice, en lugar de enseñar normas absolutas que gobiernan el universo, como en otras partes de la Escritura, enseñan lo que es generalmente cierto. Son principios generales y observaciones vistas en el orden creado por aquellos que temen al Señor. Y hay un ejemplo ahí en Proverbios 26, 27. ¿Tienes tu Biblia? Ve ahí. Proverbios 26, 27. Y dice así. ¿Quieres leerlo? El que cava un hoyo caerá en él, y el que hace rodar una piedra sobre él volverá. Ok, el que cava un foso, un hoyo, caerá en él. Y al que revuelva la piedra, el que ruede la piedra, sobre él volverá. O sea, el que rueda la piedra se va a regresar y te va a aplastar. ¿Eso es una verdad absoluta? O sea, cada persona que ha hecho un hoyo se ha caído en ese hoyo. Cada persona que ha rodado una piedra es aplastado por la piedra. No. La verdad es que no. Sí puede pasar, pero no. Entonces esta no es una verdad absoluta. ¿Pero de qué habla esto? Hoyos, piedras rodando. Y para eso es buena la interpretación o leer algún comentario, ¿no? Cuando habla de hoyos es como preparar una trampa para que alguien caiga. Me acuerdo estando allá cerca de una cabaña, en un bosque, un amigo y yo encontramos unos grandes hoyos, pusimos unas varas y era otoño, había un chorro de hojas y las cubrimos. Cubrimos los hoyos. Después fuimos a la cabaña a llamar a los papás de mi amigo, porque queríamos que encontraran nuestra trampa. Cuando llegamos ahí, ya no sabíamos dónde estaba la trampa. ¿Sabes qué pasó? Nos caímos en ella, ¿no? Entonces esto habla de eso, ¿no? De que si buscas hacer el mal a alguien, eso se te va a regresar a ti, seguramente, ¿no? Esto de la piedra rodando, ¿qué significa esto de la piedra rodando? Bueno, allá en Tlalixtac hay unos terrenos y son terrenos muy grandes que hicieron lotes. ¿Cómo sabes dónde empieza un lote y dónde termina? Pones una marca, ¿verdad? En ese tiempo usaban piedras para delimitar los territorios. Y alguien que rueda una piedra, lo que quiere hacer es ensanchar su territorio, pero no de una forma correcta. Y es lo que dice. Si haces este tipo de cosas, no te va a ir bien. Ese es un proverbio. Entonces, la aplicación del proverbio es que, pues es eso, es no engañes a las personas, porque 9 de cada 10 veces solo te lastimarás a ti mismo en tu engaño. No obstante, algunos proverbios son siempre ciertos, son absolutos, describen verdades eternas acerca de Dios y el funcionamiento del universo. Puedes detectarlos porque hacen declaraciones radicales que simplemente no pueden aplicarse una vez sí y otra vez no. Estos proverbios afirman como la soberanía de Dios. Y si Él no es soberano todo el tiempo, entonces no es soberano. Entonces hay verdades absolutas y hay verdades que la mayoría de las veces puede que sí, se cumplan como dice el proverbio, pero no todo el tiempo. Muchos de estos proverbios que vas a encontrar ahí van a entrar en esa primera categoría. Son generalmente, si haces lo que el proverbio te aconseja, te puede ir bien, aunque no siempre, ¿no? Ok. Entonces, ¿podemos pensar en el libro de Proverbios como un manual? Sí. Un manual que te dice qué hacer en ciertas situaciones, porque va a hablar de matrimonio, va a hablar de padre e hijos. Entonces puedes
tú buscar sabiduría en los proverbios y te va a ayudar, ¿no? Pero de ninguna manera debes de pensar que es un libro moral que si sigues y obedeces cada uno de esos puntos, eso te asegura tu entrada al cielo. No es el propósito, ¿verdad? Otra verdad absoluta, ¿cuál sería? Es, solo hay un nombre por el cual el hombre pueda obtener salvación, ¿verdad? Esa no cambia y no hay otra, solo hay un nombre, es el nombre de Jesús, es su obra redentora, ¿verdad? Entonces, pensando en Israel en el Antiguo Testamento, ese mandato se cumplió especialmente como nación. Lo que quería hacer Dios, si recuerdas todo lo que han estudiado los domingos, es Dios hace un pacto con este pueblo y el propósito de hacer ese pacto, o sea, los aparta, los santifica, los toma para Él, ¿no? Su posesión, este pueblo es su pueblo especial. Todos los pueblos son de Él, pero este es algo distinto. Y lo que quiere Él hacer es que este pueblo viva sabiamente, de una forma distinta. Y que al hacer esto, ellos puedan ser una luz al mundo. Y que las naciones cuando los vean digan, wow, no hay otro pueblo como Israel, tan sabio. Miren, su Dios habita en medio de ellos. Mira cómo los prospera. Miren esa tierra que fluye leche y miel. Desgraciadamente cuando el pueblo no creyó esto y se volvió a los ídolos, ¿no? A adorar un becerro de oro y a poner en duda lo que Dios había dicho, pues no reflejaron, no fueron esa luz, ¿verdad? Y al final, como dijimos hace rato, todo caía en qué es lo que hacía el rey, ¿verdad? Si el rey tenía esa ley cerca de su corazón y vivía, generalmente al pueblo le iba a ir bien. En general los proverbios nos dicen que si hacemos lo correcto las cosas saldrán bien, pero eso no es siempre el caso, ¿verdad? Ni hoy ni tampoco en el Antiguo Testamento puedes pensar en el libro de Job como en la excepción de esta regla general. A veces los justos sufren, así que los proverbios son generalmente ciertos, pero no siempre. Y tenemos un libro completo de literatura sapiencial para abordar esa excepción. La mayoría de los proverbios no siempre son ciertos. ¿Suena como herejía eso? O sea, generalmente necesitas poner la palabra por lo regular frente a un proverbio. O sea, por lo general, si sigues esto, te va a ir bien. Y se vuelve peligroso cuando no lo hacemos, porque terminamos creyendo que Dios ha dicho que algo es verdad todo el tiempo cuando eso nunca fue lo que Él pretendía decir. Y esto va como ese proverbio que decía, ¿no? Si tú instruyes a tu hijo en esto, está asegurada su salvación. ¿Ah? Dios lo prometió. Que hay otra que se usa mal, ¿no? ¿Cuál es? Que sé salvo tú y serás salva toda tu casa, ¿verdad? Y lo tomamos como una verdad absoluta, pero en el contexto de ese texto no es así. No volvemos a ver en el Nuevo Testamento esa doctrina. Si fuera así, los misioneros irían a las montañas, se preocuparían nada más por salvar, por compartir el evangelio al más anciano de esa casa. Porque si tienes a ese, todos van a ser salvos. La verdad es que no funciona así. Esas palabras se le dieron en un momento específico a una persona en específico, ¿verdad? Entonces, la Biblia es totalmente verdadera. Solo debemos tener cuidado de aceptarla como literalmente verdadera en la medida en que ella tenga la intención de ser de esa manera. O sea, como nunca tomaríamos literalmente. Estos son los géneros literarios, ¿no? ¿Qué otro género hay? Que exagera, ¿cómo se llama este? Hipérbole. ¿Sabes qué es una hipérbole? Es una exageración de algo para mostrar una verdad, ¿verdad? O sea, no tomarías como literal, ahí en Mateo 5, el Señor Jesús habla de que si tu ojo te hace causa de que peques, de que caigas, entonces sácatelo.
¿Tenemos que tomarlo literalmente? Igualmente en Proverbios es así. Hay cosas que la forma en que se comunican, no tienes que tomarlo como literal. Entonces tienes que saber cómo interpretar eso para poderlo aplicar a tu vida. ¿Ok? Entonces, en Efesios Pablo dice que no debemos dejar que el sol se ponga mientras aún estamos enojados. ¿Estás familiarizado con ese texto? Está hablando del matrimonio, ¿no? Que si tienes un problema, un enojo con alguien, que no dejes que el sol se pose, o sea, que arregles la situación, ese problema, que pidas perdón o que busques reconciliación. Si lo tomamos literal, hay países donde el sol no se oculta por meses. Canadá, Rusia, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí puedes pecar, enojarte con alguien y no hay problema, puedes estar meses enojado con esa persona porque el sol no se posa sobre ti. No. Otra vez interpretación. Porque, ¿qué quiere decir eso? Es que busques arreglar prontamente, reconciliación. No dejes que ese pecado permanezca ahí. Entonces, ¿cómo se interpretan los proverbios? Puedes darle el que sigue. Ahí se voló algo por ahí. Entonces, vamos a pensar un poco más en la interpretación. Anteriormente se habló de paralelismo. ¿Recuerdas este término? Paralelismo, paralelo. Es una forma en que se enseña, que se contrasta, ¿no? Cuando el autor quiere enseñarte algo, a veces los ejemplos que usan son paralelos. Es lo que vamos a encontrar aquí. Es un paralelismo, es donde una línea se expande a la anterior, o como si construyes, ¿no? Ese muro, ¿no? Pones un ladrillo y después pones otro y empiezas a construir una verdad que empieza a tener más sentido, ¿no? Es lo que es paralelismo. Bueno, los proverbios son un estilo de poesía también. Así que todo lo que dijimos, o lo que se dijo en esa clase, aplica a esto, ¿no? Sin embargo, son ligeramente diferentes, porque en los proverbios, los paralelismos son generalmente de contraste, ¿no? Contrasta al hombre sabio con el necio, por ejemplo, ¿no? Y ahí te empieza a ayudar a entender. También te habla de las consecuencias, no solo de cómo es, sino qué pasa a esa persona, el necio, cuando vive de esa forma. Entonces, por ejemplo, el sabio de corazón aceptará mandatos. El sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. Entonces ahí vemos un contraste, ¿verdad? Un paralelismo. Es un hombre sabio que cuando se le da consejo, acepta esos mandatos, ¿no? O cuando se le da un mandato, haz esto, o ve a tal lugar, escucha y lo pone lo hace. Y el necio no. ¿Te has encontrado alguno de esos? Ahí en el espejo de tu casa. No. Ahí en tu escuela, que diga, ¿no? El necio, ¿qué es? Le dicen algo y ¿por qué? ¿No? Y empieza con preguntas a tratar de zafarse de la situación. Lo que no quiere es hacer, ¿no? Ese mandato. Entonces, ¿qué le pasa a ese tipo de personas? Son derribados, dice el proverbio. Entonces, en primer lugar, determina, para interpretar proverbios, ¿qué necesitamos hacer? Para poder interpretar, ¿qué significa eso interpretar? Tú entenderlo para poder aplicarlo. Ese es el punto de todo esto, ¿no? Es entender para poder aplicarlo a tu vida y vivir de una forma sabia. En primer lugar, lo que tienes que hacer es determinar los paralelismos. Y aquí vemos esos dos, el sabio de corazón, y paralelamente vemos el necio charlatán. Aquí están en un orden muy claro. Empieza el sabio de corazón, el necio charlatán. El sabio de corazón aceptará. Y luego la otra parte del necio charlatán será. Y luego la otra parte es, aceptará mandatos, el otro será derribado. Tienes ahí este paralelismo, y esto es fácil de ver por el orden. Hay unos que no tanto, pero esto te puede ayudar en tu interpretación.
En segundo lugar, identifica todas las figuras retóricas. Cuando estudias tienes que entender esos. ¿De qué es una hipérbole o de qué tipo de literatura es esta? ¿Se saben algunas de estas figuras retóricas? A ver, esos estudiantes allá atrás. ¿Alguien se acuerda? Pastor David, ¿se acuerda de unas? ¿Cuál es la pregunta? Figuras retóricas. Es un tipo de literatura que usa las palabras de cierta forma, que tal vez, como decir, puse mis manos en su rostro y sus mejillas eran como terciopelo. Esa es una figura retórica, ¿no? Usa las palabras para darte esa sensación, para poderte comunicar mejor qué es lo que percibió esa persona, pero no es literal, ¿no? Entonces lo importante es entender eso cuando estás leyendo Proverbios. Vamos a avanzarle porque si no. En tercer lugar, resumen. O sea, cuando leas Proverbios, esos dos pasos son importantes, pero también lo que nos ayudó con un amigo que nos daba clases es cuando tienes una sección, ¿no? O sea, una idea, ¿no? La lees, tratas de, observas, ¿no? Tratas de descifrar qué significan esas palabras, ¿no? Un estudio de palabras, y después, cuando crees que ya lo entiendes, con tus propias palabras, ¿no? Haces una frase más corta, condensada. Ese ejercicio te ayuda realmente a observar el texto. A veces nos ponemos a leer la Biblia, ¿no? Proverbios, que sería muy fácil porque no hay como una historia en la cual tu mente se agarre y empieces a notar detalles. Son proverbios, son consejos, ¿no? Y muy fácilmente, si empiezas a leer eso, tu mente ya va a estar en otro lado, ¿no? Pero cuando haces este ejercicio de condensar todo eso con tus propias palabras, eso te fuerza a observar. Y ahí es donde viene el fruto. Ahí es cuando empiezas a entender. Y puede tardar mucho tiempo si no tienes esa habilidad. Y esto es importante, hermanos. Y vuelvo a lo que dije hace rato. A veces pensamos, o sea, si tienes tu tiempo de leer la Biblia diario, bien, pero no es suficiente. A veces me ha pasado, estoy leyendo y si me preguntara mismo de qué se trató lo que acabo de leer, me quedaría así como, ¿ah? Pero pensamos que ya cumplimos, ya leímos, tuve mi tiempo en la palabra, ¿no? Pero realmente no pusimos atención. Y el punto de esto no es leer, no tener una listita de cosas religiosas que hacer cada día, no. Se trata de ser sabios, de vivir de una forma sabia, con los demás, con Dios. ¿Y cómo vamos a ser transformados si no entendemos lo que leemos? No ponemos atención, no interpretamos, ¿no? Y este es un ejercicio que te puede ayudar, hacer un resumen de lo que estudiaste. Trata de no abarcar mucho. Busca una sección, céntrate en esa sección, haz estos pasos para poder interpretarlo, para que después puedas aplicarlo. Entonces el otro es finalmente considera cómo aplicar esto a tu propia vida. O sea, toma Proverbios 18 que acabamos de leer. Habla de recibir mandatos, ¿no? ¿Qué decía? El sabio de corazón aceptará mandatos. Ok, digamos que ya estudiaste esa parte, ya entendiste de qué se trata eso, y ahora se trata de aplicarlo a tu vida, ¿no? ¿Tienes alguien por encima de ti, una autoridad? Ya sea padre, ya sea patrón, ya sea maestro. ¿Cómo reaccionas cuando te dan un mandato, cuando te piden hacer algo? Y es ahí donde este proverbio, ¿no?, se vuelve importante para tu vida, porque esto aplica para tu vida diaria, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos jefes, estudiantes tienen a sus profesores, esposas tienen a sus maridos, miembros de esta iglesia tienen a sus ancianos, pastores, que es lo mismo. Los hijos tienen a sus padres y todos
todos vivimos bajo la autoridad de Dios. En estas relaciones que acabo de decir, ¿te mostrarás ser sabio? Y no se trata nada más de hacerlo, ¿no? Como te dice tu papá o alguien, ¿no? Oye, ve a hacer esto, por favor, necesito que hagas esto y esto y esto. Ya lo hice. ¿Es eso realmente lo que es ser sabio? No se trata de hacer las cosas. O sea, como padres nosotros, sí hay cosas que necesitamos que se hagan en la casa y si nos ayudan, qué padre, avanzamos más rápido en el día para seguir con otras tareas, ¿no? Pero también una de las tareas importantes del padre es que el hijo y la hija sean sabios. Y sabios no nada más es conocimiento, como decíamos, es una creencia, es creer que eso es bueno, ¿no? Que la palabra de Dios es buena cuando te dice, escucha los mandatos, llévalos a cabo. Y tú estás convencido dentro de ti de que eso es bueno, ¿no? A veces decía el pastor la otra vez, que tenemos como un fariseo interno, ¿no? Somos fariseos en ¿cómo se dice? En recuperación, ¿no? Sí, es la verdad. Nos justificamos, tenemos como abogados internos, que cuando alguien nos acusa, nos empieza a defender, ¿no? Y empieza, no, me parece que la situación era así, y no, que no. ¿Has hecho esto? ¿Cómo te justificas? Automáticamente. Y realmente tu corazón es perverso, por sobre todas las cosas, te engaña, ¿no? Y no puedes ver en esa situación, o sea, sí puedes ver el problema de los demás, pero cuando se trata de ti algo extraño pasa, no puedes verlo. Y no, yo soy la víctima aquí, no. Entonces la pregunta que muchas veces me ayuda es, ok, ¿Jesús haría lo mismo que hice yo? Que después de todo Jesús es el Dios hombre, el que vino a caminar y a vivir de la forma que deberíamos tú y yo hacerlo. Entonces cuando ves su interacción en la Biblia, por eso es importante leer la vida de Jesús y empaparte con su carácter, porque Él preparó ese camino para que nosotros andemos en ellos. Entonces cuando tu fariseo, tu abogado te empieza a justificar en una situación, pregúntate esto: mi maestro, mi Señor, mi Salvador, ¿cómo reaccionaría ante esta situación? Él enmudeció ante sus transquiladores. Cuando lo juzgaron, Él no devolvió mal por mal. Él se encomendó a aquel que juzga justamente. ¿Recuerdan? Aplicación. De eso se trata. Ser sabio. Responder sabiamente ante esta vida en base a la palabra de Dios. Y hay verdades absolutas, hay verdades que no son absolutas. Si una autoridad sobre ti te pide que peques, ¿sabes cuál es la respuesta, verdad? Si algún profesor te pide hacer algo que no es ético, ¿no? Si aún tu padre o tu madre te pide hacer algo que va en contra de lo que Dios ya reveló en su palabra, aunque sea tu autoridad, no debes de andar en ese camino. Esto no significa que trates sin respeto a esa autoridad, sigue siendo tu autoridad, pero de una forma en que lo honras a Dios y honras a esa persona. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Entonces, volvamos a esto de la interpretación, aplicación y todo esto. Ya me lo vamos a terminar, Un valor de estos pasos que acabamos de ver es que te hace ir más despacio y considerar lo que el proverbio dice. O sea, bajas la marcha, ¿no? A veces queremos cumplir con nuestro tiempo de lectura y ¿qué hacemos? ¡Oh! Señor, gracias por este tiempo en tu palabra, te agradecemos mucho, transforma, bla, 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 y vámonos, ¿no? Y a veces
vivir en una cultura así, tienes que ir a trabajo, escuela, actividades, ¿no? Hay otros países donde están mucho más ocupados, pero acá también. Y a veces podemos caer en ese ritmo. Y cuando llegamos a la palabra de Dios, llegamos igual bien acelerados, de que tengo que leer y cumplir, ¿no? O a veces en la simple oración, ¿verdad? Antes de los alimentos, vemos que ya tenemos nuestra oracioncita, ¿no? Que sale automática, sin pensar, ¿no? Ya traes hambre, ya las tripas están rugiendo, no huele rico, pero hay que cumplir, ¿no? Sí, entiendo eso, me ha pasado, ¿no? Pero a veces sí trato de, ok, contrólate. Ya, trato de meditar, ¿no? Y eso es difícil, negarte a ti mismo ahí, ¿eh? Ahí trato de meditar en esas verdades de Dios, que Él me hizo su hijo. Y ver esa mesa ahí con alimentos me hace pensar luego en las cenas del Cordero, donde yo, que no soy digno, ¿no? Se me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios y que me puedo sentar a la mesa del gran Rey, que ahora puedo llamar Padre. Y que todas estas cosas, muy ricas y deliciosas que se vean, y le doy gracias, esta es una sombra pequeña de lo que viene. Y a veces ese meditar en ese momento cambia mi corazón, ¿no? Porque cuando tienes mucha hambre a veces te pones de malas, ¿verdad? Y a veces descargas tu ira sobre alguien en esa mesa. Entonces, es importante eso. ¿Dónde vamos? A ver. Entonces vamos a la siguiente. Eso. 4 temas de la sabiduría de Dios. Estas son algunas pautas para la interpretación que encontramos al entrar en este libro. Te va a dar un contexto de la sabiduría en el libro de Proverbios al observar 4 temas básicos que vemos acerca de vivir sabiamente. Primero, contraste para vivir sabiamente. Entonces ahí vemos unos ejemplos como el necio, los perezosos, las amistades, ¿no? Es un contraste de todo esto. Entonces, el necio explica las consecuencias de serlo. Cuando lees eso y está hablando del necio, lo que te está diciendo el autor es, mira, si decides seguir este camino, el camino del necio, esto es lo que te espera. Y ese es el punto que hace el autor. Por un lado, el necio carece de juicio, capítulo 7. Pero por encima de eso, su rechazo a la corrección y a la disciplina terminará llevándolo a la muerte. Él morirá, dice 5:23, él morirá por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Esencialmente los necios son ateos. Han determinado en sus corazones vivir como si no existiera Dios. Entonces vivir en necedad realmente es rechazar el consejo de Dios. Decir, ¿soy un Dios? No me importa. Yo voy a vivir como yo pienso que es mejor, ¿no? No hay rey en el mundo, así que yo vivo como bien me parece, básicamente, ¿no? El perezoso dice que es fácil de reconocer. Consistentemente no aprovecha la oportunidad actual, la deja pasar, excusándose en el camino. Hay un comentarista que se llama Derek Kidner. Él escribió esto: no acepta una negativa. O sea, el perezoso no es que no acepta una negativa, sino que se engaña a sí mismo en la pequeñez de sus rendiciones. Así poquito a poquito, pulgada a pulgada, minuto a minuto, sus oportunidades se desperdician. Un resumen bastante esclarecedor, ¿no crees? A veces muchos de nosotros podemos ser perezosos sin darnos cuenta. Podemos echarle muchas ganas en ciertas áreas de nuestra vida, ¿no? Las que se te hacen más fáciles, ¿no? Pero en las más importantes somos perezosos. Y el hacer todas estas cosas como nos hacen sentirnos mejor y también hablan a las demás personas de que, hey, no soy perezoso, mira, hago todas estas cosas. Pero son las más importantes, las haces de la forma correcta, haces todas las cosas como para el Señor, ¿no? ¿Qué tipo de persona eres?
¿Buscas la salida más fácil para no trabajar o no hacer cosas difíciles? ¿O vas y precisamente eso que nadie quiere hacer, tú vas y lo haces? ¿Quién eres tú? ¿Terminas los proyectos que inicias? ¿O tienes muchos proyectos y nunca terminas ni uno? Cuando comienza tu semana o tu día, abordas y terminas los proyectos difíciles primero o los pospones. ¿Quién eres tú? Bueno, todo esto son cosas sabias de cómo vivir, te va a ayudar en la vida, pero esto se trata de algo más importante. ¿Puedes adelantarle, por favor? Podemos decir, Cristo. Si tomamos todos esos proverbios de sabiduría y los pusiéramos en un cuerpo, los encontramos en la persona del Señor Jesucristo. En primer lugar, describe la belleza de Jesús. En Mateo 12:42 él dijo que es mayor que Salomón con toda su sabiduría. Jesús es mayor a aquel hombre que escribió proverbios. Es mayor. Nadie entendió este mundo como lo hizo Jesús. ¿Te pones a pensar eso? Hay cosas que científicos aún hoy en día no entienden. O sea, no nos vayamos lejos. El bicho virus, no entendemos muchas cosas acerca de él. Hay muchas cosas más que ni siquiera sabemos que están ahí. Sin embargo, el Señor Jesús entiende todo. El mundo, las personas, el mundo espiritual al cual tú estás ciego. Todo lo ve, todo lo entiende. Nadie aprovechó las oportunidades como lo hizo Jesús. Nadie las aprovechó mejor. Nadie habló palabras más sabias que las de Jesús. Nadie resistió la tentación como Jesús. Podemos leer proverbios y estudiar las magnificencias de su sabiduría. Y todo apunta a Jesús, el Rey sabio. El Rey que sabe qué hacer en cada situación. Se fue al infierno a la creación, yo sé qué hacer, dice el Rey. Yo iré, viviré entre ellos. No iré como Dios o como un rey a que me sirvan, yo iré en forma de siervo. Viviré para servir, para mostrar a mi Padre el amor, el servicio, la humildad. Y toda palabra que decía Jesús tenía ese punto, es servir a su Padre, servir a la humanidad. Cuando leas Proverbios y veas todas esas cosas, recuerda que Jesús, que eso se trata de Jesús. Pero también dice que en segundo lugar podemos leer Proverbios para ver nuestra necesidad de Jesús. ¿Recuerdas lo que se dijo acerca de la sabiduría de Proverbios? Como la diferencia, o sea, eso es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? El sabio, el necio, ¿no? Uno cae, el otro permanece. Y eso nos muestra cada vez que metes la pata y no eres sabio, se te olvidó el proverbio, eso te hace recordar que hubo alguien que lo cumplió y que Él tiene lo que tú necesitas para ser sabio, ¿no? Estaba acordando en Corintios cuando habla de que Dios no escogió a los poderosos o a los sabios de este mundo, ¿no? Escogió lo despreciable, ¿no? Lo poco, nosotros, para hacernos. Y luego hay una parte donde dice de que nosotros tenemos la mente de Cristo, sabiduría. Cuando leemos Proverbios, debemos pensar eso. Se trata de Jesús y de cómo Jesús suple lo que yo necesito. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿no? Agradó Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué medio? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales
y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, los cristianos, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente torpezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder y sabiduría. Espero que esto nos ayude a ver de una forma distinta el libro de Proverbios, acerca de estos dos caminos, uno que lleva a la vida y uno que lleva a la muerte. Jesús lo dijo, ¿no? Camino ancho, camino angosto, uno difícil, el otro ancho y muchos entran por él. Considera esto, hermano. Permíteme orar. Padre, gracias por este libro de Proverbios. Sin duda podemos entrar y estudiar bastante y meditar de estas grandes verdades. Y te damos gracias por ello. Danos la fuerza y la habilidad y el deseo de ver a tu Hijo Jesús ahí, ver nuestras necesidades y ver cómo Él las cumplió. Ayúdanos a ser sabios, que seamos luz en la oscuridad, sal a este mundo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.